Pero ahora vamos a reflexionar en Lucas, capítulo 12, versículo del 49 hasta el final. Jesús causa división, es el título de esta sección. Y la verdad que voy a leer versículos que espero que podamos entender correctamente, porque son de esas secciones donde Jesús emplea un tono un poco duro, de exhortación, de llamar la atención del público, así que espero que lo podamos entender. Empieza Lucas capítulo 12, versículo 49 en adelante. Así dice Jesús: Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y, si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Así concluye el capítulo 12 de Lucas. Mientras escribía este sermón, me encontraba cerca de la chimenea de mi casa y pensaba en qué quería decir Jesús con este deseo de encender con fuego el mundo. La verdad que es un versículo muy duro, raro. Un Jesús pirómano. Dice: deseo encender el mundo con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Es más, ¿qué quiere decir que Jesús va a ser, ha sido y será una causa de división? ¿Cómo es eso de que Jesús no ha venido a este mundo para traer paz? Si hay otros textos donde me dice que incluso Jesús es príncipe de paz, que Jesús ha extendido su amor a todo aquel que cree y que tenemos que practicar ese amor al prójimo. ¿Por qué habla en este tono, en esta sección del texto? El elemento del fuego a menudo implica, vamos a decir en un contexto bíblico, ira, castigo, arrepentimiento o purificación. Aprendemos que el fuego es necesario en muchas ocasiones, especialmente cuando pensamos en él como símbolo del Espíritu Santo. El profeta Juan el Bautista es muy particular también en su forma de hablar, y hubo un momento en que prácticamente al público le dio 2 opciones, y las 2 implicaban fuego. O bien recibes el fuego del Espíritu Santo, o bien recibes el fuego que nunca se apagará. No hay más opciones. O el fuego del Espíritu o el fuego del infierno. Así predica Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Porque de algún modo el fuego en estas 2 partes tiene una especie de matiz y aporte muy diferente, ¿verdad? Por un lado, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, estamos reflexionando en que dentro de nosotros hay muchas cosas que debemos quemar, purificar, trabajar.
Pero sin embargo, el fuego que nunca se apaga es un fuego de ira, es un fuego de castigo, es un fuego de sufrimiento. Pero ojo, no penséis en el fuego este clásico de un ser de color rojo, con cuernos, patas de cabra, cola y un tridente. Ya sabéis que en el infierno Satanás es uno más. Él no es el gobernador ni el rey del infierno. Es más, el infierno tampoco es un lugar donde Dios está torturando a la gente, sino más bien un lugar donde la gente vive a espaldas de Dios, sabiendo ya que Dios es real, que Dios es su Padre y su Creador, y el estar lejos de Él es su sufrimiento eterno. Un sufrimiento que hoy en día mucha gente lo padece, pero que de algún modo echa galones fuera, señalando quizá a mis padres, o a la sociedad, o a los profesores de mi colegio, el instituto, qué sé yo. Cada uno tiene su propio infierno y de algún modo acusa a quien sea para echar culpa de lo que muchas veces nosotros somos culpables. Llama la atención esta elección que nos comparte Juan el Bautista entre el fuego del Espíritu Santo y el fuego del infierno, porque de algún modo nos hace pensar que de una forma u otra no se va a hacer lo que nosotros queremos. El fuego del Espíritu Santo nos va a cambiar, nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer. Por tanto, todos aquellos que están apegados, ¿verdad?, que tienen a su yo por encima de todo, que no quieren madurar, que tienen miedo al cambio, a lo desconocido, lo cual muchas veces entendemos que es natural, ¿verdad? Pues esas personas o bien asumen esa realidad de ser convertidos, de ser santificados, de ser personas purificadas y trabajadas por el Señor para que acaben siendo igual que Él, o acabarán en un destino fatídico. Por otro lado, el fuego, que aparte de ser el fuego que nunca se apaga, ese lugar de lloro y crujir de dientes, que también es una expresión muy clásica de Jesús. Ya sé que os sonará raro, pero sí, Jesús, el Jesús de verdad, no el Jesús que a veces se dice en algunos sitios, habla mucho más del infierno que nadie. Interesante. Pero el fuego, aparte de relacionarlo con el infierno, con aspectos de purificación, con el fuego del Espíritu Santo, también hace una referencia a aspectos relacionados con el juicio final. Vamos a leer brevemente 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Según este texto y algunas alusiones que también aparecen en Apocalipsis y algunas partes del apóstol Pablo, da la sensación de que el mundo terminará consumido por fuego. De algún modo, además, es un paralelo un poco irónico, ¿verdad?, cuando lo comparamos con el diluvio. Recordáis que en los tiempos de Noé, la humanidad y toda la creación prácticamente iba a ser erradicada, según esta historia, por agua. Tras ello, el Señor tuvo misericordia y perdonó a Noé y a su descendencia. Y les prometió que nunca más iba a mandar un diluvio a la tierra. El arco iris es un símbolo de esa promesa. Y en efecto, este mundo no va a acabar, según la Biblia, por un diluvio, por inundaciones,
sino que va a acabar con fuego. Podemos interpretarlo de manera figurativa, ¿verdad? Como algo bíblico, algo alegórico, pero da la sensación que en este caso el Señor está hablando de una manera bastante literal. Es más, me llama la atención cuando cada vez escucho noticias, investigaciones acerca de cómo está evolucionando el Sol, acerca del calentamiento global, y independientemente incluso de que la Biblia sea correcta o no, o incluso de que Dios exista o no, parece ser que según la ciencia, este mundo sí va a acabar consumido por fuego, ya sea quizá por un asteroide o probablemente por el Sol y por el calentamiento global. Es más, creo que todos estamos de acuerdo que estamos sufriendo un invierno muy atípico. Hoy hace un sol increíble y estamos en pleno invierno, hermanos. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Con el calentamiento global y cómo estamos administrando el mundo y sus recursos. Ahora bien, ¿cómo podemos casar esta revelación de que el mundo acabará por fuego con la ecología? Que es una asignatura que pude disfrutar en el máster y que me llamó mucho la atención, porque desde la creación, desde el Génesis, nosotros aprendemos que el ser humano debe cuidar la creación, debe administrarla correctamente. ¿Cómo podemos casar este cuidado por la creación, incluso la redención de la creación? Porque recordad, como lo leemos en Romanos, que no solamente el ser humano ha sido redimido por Dios, no solamente los ángeles desean que se manifiesten los hijos de Dios, sino que la propia creación gime para que los hijos de Dios se den a conocer. Se supone que los hijos de Dios somos personas que vamos a apoyar la sostenibilidad, que vamos a apoyar en líneas generales todo lo relacionado con lo ecológico, porque queremos cuidar este mundo. Y es interesante porque, por un lado, hay principios bíblicos que nos enseñan que debemos cuidar el mundo, pero por otro lado, hay profecías bíblicas que nos muestran que este mundo va a acabar consumido por fuego. ¿Se contradice lo uno con lo otro? Personalmente pienso que no. De algún modo se alude que este castigo por fuego es un juicio de Dios. Pero los juicios de Dios muchas veces se mueven a través del pecado del ser humano, por no decir que casi siempre. Y no hay que ver nada más que la contaminación y el medio ambiente para darnos cuenta de que cada vez hace más calor en días que no debe hacer calor. Por tanto, da la sensación de que Dios es aquel que decide cuándo uno vive, cuándo uno muere. Aquel que decide cuándo esta creación se termina y va a crear otra nueva y cuándo no. Nosotros no tenemos esa potestad. Y yo sé que algo dentro de nosotros siempre quiere decidir, quiere objetar, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser Dios quien decida nuestro destino? ¿Por qué no lo puedo decidir yo? Siempre va a haber un sentimiento al respecto, porque no nos gusta que se vulnere nuestra libertad. Pero Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Solo Él puede decidir el destino de todo lo que Él ha creado. Por otro lado, profundizando en esta línea de Jesús, del fuego, del castigo, de que Él es una división presente en los tiempos en los que Él apareció, debemos recordar que Jesús debía venir al mundo como un cordero y como un león, tanto para traer gracia y perdón, como para traer juicio y condenación. Distintos textos bíblicos y proféticos apuntan a estas dos caras del Mesías. Nosotros sabemos que el elemento de Jesús como el Cordero de Dios es una figura que se asocia a la primera venida de Jesús. Sin embargo, la figura de Jesús como el león de Judá es una figura que se asocia a la segunda venida de Jesús. Pero eso no quiere decir que cuando Jesús vino como Cordero, no tuvo también, vamos a decir, momentos de león. Y al revés, cuando Él vuelva por segunda vez como león, no significa que tenga momentos como Cordero. Es más,
No hay más que leer el Evangelio de manera expositiva, completa, para darnos cuenta de que Jesús muchas veces habla de una manera muy contundente y crítica con sus discípulos y sobre todo con los falsos religiosos. Jesús no vino solamente como un corderito, aunque acabó como un corderito crucificado en la cruz, inmolado por nuestros pecados. Pero igual, cuando venga por segunda vez y traiga el juicio y la justicia para algunos, la condenación para otros, también se llevará a los suyos junto con él, manifestando el cumplimiento de todo su amor. Todo eso debemos contemplarlo, aunque aparentemente parece una contradicción. En el versículo 49, Jesús muestra ese carácter que se manifestará especialmente en su segunda venida. Traer fuego consumidor al mundo, junto con su palabra, junto con la doctrina de los apóstoles, junto con todo su testimonio. Él debe purificar toda la corrupción que hay en el pueblo de Dios. No obstante, según la versión que usemos, el versículo 49 parece tener una sensación distinta a otra, ¿verdad? Aquí en la versión Nueva Traducción Viviente dice: yo he venido para encender con fuego al mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Pero sin embargo en la Reina Valera y en otras versiones da la sensación de que como ¿y qué quiero si ya está en llamas? Y es cierto, se puede casar ambas expresiones, ¿verdad? Por un lado, Jesús quiere consumir, apartar toda la falsa religión que el pueblo de Dios había construido, pero por otro lado, esa falsa religión, esa corrupción incluso política y territorial, había causado destrucción en el pueblo. El pueblo de Dios ya estaba, pues, desgraciadamente, bajo el fuego, estaba siendo destruido. Por otro lado, vemos que Jesús muestra que está expectante y también está sufriendo por ese bautismo que él debe recibir. No el bautismo que tuvo con Juan el Bautista, sino el bautismo de la cruz, que si lo pensáis es más el bautismo que nosotros representamos cuando a alguien le bautizamos y tenemos ese gesto, ¿no?, de inmersión en las aguas con un nuevo creyente. Ese gesto de bautismo no tiene nada que ver con el bautismo de Juan el Bautista, sino más bien ejemplifica el bautismo de sufrimiento de Jesús, que murió en la cruz. Por eso, cuando una persona entra a las aguas y es tumbado hacia atrás, está simbolizando que está muriendo a sí mismo, o de algún modo que ya está muerto por sus pecados. Y cuando luego emerge del agua, nos está mostrando que está adquiriendo una nueva vida en Jesús. Ese es el bautismo de sufrimiento del Señor. Es más, junto con este bautismo, nos damos cuenta que el Señor es quien induce a la gente a elegir, y es por eso que esta sección se titula Jesús causa división. ¿Por qué Jesús causa división? Porque Él nos divide entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Él hace que la gente decida de manera personal si creen o no en Dios. Ciertamente todos entendemos que la familia es un elemento fundamental, no solamente dentro de la iglesia, sino también en el desarrollo de la sociedad. Aunque hoy en día la familia se describe ya de una manera mucho más diversa, ¿verdad?, a como antiguamente se hacía. Por eso nos damos cuenta de que cuando Jesús habla de que Él será causa de divisiones entre familiares, ¿no?, dice entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la suegra y la nuera, y supongo yo que podría extenderse más, pero ya hemos entendido todos la idea. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Quiere decir que Jesús está en contra de la familia? Por supuesto que no. Aunque yo sé que hay personas que al leer estos textos, o bien no los quieren leer porque les incomodan, o pues directamente empiezan a sacar observaciones mal enfocadas al respecto. Jesús no quiere causar divisiones, no quiere romper la institución del matrimonio, ni tampoco la importancia de los padres educando a los hijos. Por supuesto que no.
Lo que el Señor nos hace ver es que, desgraciadamente, cada vez el individualismo en la sociedad va a estar más latente. Y por tanto ya no va a ser como en aquellos tiempos en los cuales los hijos escuchaban más a los padres, donde la familia mantenía más su identidad. Ahora cada uno va por su lado. En algunos aspectos eso es positivo, porque no todas las familias son saludables, que digamos. Y que de algún modo algunos se puedan desentender de ese núcleo les va a ayudar a que mejoren personalmente y puedan establecer una familia más saludable. Pero por otro lado también les va a llevar a que algunos crean en Dios y otros no crean en Dios. Y en consecuencia que algunos vivan conforme a esa vida nueva y otros vivan en el odio, la envidia, el adulterio, las mentiras, porque son personas que no tienen a Dios en su vida. Jesús, por tanto, no quiere romper tanto la institución del matrimonio ni el elemento de la familia, sino más bien separar a aquellos agentes nocivos, separar, como diría en la parábola, ¿no?, el trigo de la paja. Por un lado los hijos de Dios, los hijos del diablo, por un lado las ovejas y por otro lado las cabras. Ya sabéis que hay muchos ejemplos donde en efecto Jesús es causa de división. Por tanto, nos damos cuenta de que el Señor sí ha venido a traer paz, a traer amor, a traer perdón, pero eso tiene un costo, no solamente su vida, sino la nuestra también. Sacrificarnos y entender qué está por encima de todo. Y por supuesto lo que está por encima de todo es mi identidad con Dios, que soy hijo de Dios. Eso va más allá de mi profesión, de la cultura de donde venga, la sociedad donde esté, la familia donde provenga. En los versículos 54 y 56 vemos que Jesús ya no solamente se dirige a sus discípulos, sino que apunta a las multitudes para hacerles ver que la mayoría son capaces de reconocer cuando se acerca un mal tiempo por parte de la naturaleza, pero no son capaces de entender cuándo es la venida del Señor y del juicio final. Es más, cuando leemos aquellos textos donde a Jesús las multitudes le piden señal para que crean en Él, y Jesús en uno de ellos le dice: no daré otra señal que la señal de Jonás. Pero muchas veces como que Jesús se muestra distante a ellos, porque la misma pregunta es lamentable. Le están preguntando a Jesús que le envíe una señal del cielo, cuando Él es la señal que Dios ha enviado del cielo. Él es el Dios mismo encarnado. Y le están pidiendo señal al que es la señal. Estaban tan ciegos que no eran capaces de ver lo que tenían delante de sus ojos. Y es por eso que aquí otra vez Jesús coge ese tono, ¿verdad?, de molestia, de exhortación por estas personas que dicen ver pero que no ven, que dicen escuchar pero no entienden. Y hablando en su lenguaje, porque la mayoría de ellos eran personas de a pie, que trabajaban en el campo, cuidando los animales, etc. Les dice: sois capaces de entender cuándo viene un mal tiempo o un buen tiempo por las señales del cielo, de la naturaleza, pero no sois capaces de entender la venida inminente del Señor. Sin duda Jesús les muestra que son faltos de discernimiento y que probablemente muchos de ellos perecerán por falta de conocimiento. Y esto hace recordar, como ya también os lo he mencionado en el estudio de Efesios, como dice en el texto de Oseas, que el pueblo de Dios perece, cree en falsos pastores y maestros y tiene una mala práctica en su vida y muchas veces sufren en sus aspectos personales porque no conocen a Dios en su totalidad, no lo conocen adecuadamente. Por eso sufren por falta de conocimiento. Y como he compartido en el estudio, antiguamente solamente el sacerdote tenía acceso a las Escrituras. Incluso en los tiempos de Lutero, solamente los sacerdotes podían entenderla porque estaba en latín y la gente del pueblo no hablaba latín. Pero hoy en día tenemos Biblias en nuestros idiomas, tenemos muchas versiones, tenemos comentarios bíblicos, tenemos teólogos, tenemos estudiosos, tenemos hasta vídeos en YouTube
pero aún así muchas veces no profundizamos en todo lo que podemos conocer a Dios. O algunos lo hacen, pero empiezan a escuchar gente que no deben escuchar, porque no están predicando la Biblia, están predicando lo que ellos quieren que creas, para luego manipularte. En los versículos finales vemos por un lado, ¿no?, este contexto un poco misterioso. Dice: cuando vayan camino al juicio con el que los acusan, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Este texto puede ser mal interpretado porque está hablando de aquel que te acusa. ¿Quién es el acusador? Satanás. Pero aquí nos está diciendo que resolvamos nuestra relación con aquel que nos está acusando. Y nosotros, quizá ya por la película de ayer o por aspectos que leemos en Efesios y veremos más adelante, nosotros no debemos tener comunión con Satanás. Nosotros no debemos hablar con Satanás. Nosotros ni siquiera debemos luchar contra Satanás. Nosotros debemos resistir al diablo. Nosotros debemos adquirir conocimientos y herramientas para defendernos, no para atacar. La armadura de Dios de Efesios capítulo 6 es una armadura de defensa, no de ataque. Por tanto, cuando a veces se escucha estas campañas y ministerios de liberación y de sanidad y de echar fuera demonios, me llama la atención cómo incluso saben a qué hora van a venir los demonios y a qué hora nos van a sacar. Pero más allá de estas cosas, de estas prácticas particulares, por no decirlo de otra forma, nosotros debemos entender que nuestro objetivo es tener los ojos puestos en Jesús, no en el diablo. Pero que tampoco debemos ignorar quién es nuestro enemigo. Recordad la parábola. ¿Quién es aquel que antes de edificar considera si tiene los elementos para hacerlo? No vaya a ser que empiece a construir y de repente se queda a medias y el resto diga: mirad, este empezó a edificar y no ha terminado, y se burlen de él. O quién, antes de ir a la guerra, un rey que quiera ir a la guerra, considera cuántos soldados tiene su enemigo, no vaya a ser que vaya con mucha desventaja y acabe perdiendo. Por tanto, sí, debemos defendernos, debemos resistir, pero también debemos conocer al enemigo. Y muchas veces perecemos, fallamos, sufrimos abatimiento porque no tenemos conocimiento. Es por ello que ojalá podamos profundizar en estos textos, ¿verdad? No obstante, quiero aclarar que aquí no se está hablando del acusador en mayúsculas, sino de problemas que tengas con algún hermano, vecino, alguien cercano a ti con el cual tengas algún problema, pues que lo hables con él antes de llegar al juez. Y esto es muy interesante porque sí, el acusador no es necesariamente el diablo, sino una persona. Pero aquí el juez sí es Dios. Por tanto, llama la atención cómo el autor nos muestra estos aspectos, porque dice que cuando tú llegas ante el juez y no has solucionado antes tu problema con esta persona, probablemente acabarás entregado a un oficial y encarcelado y no podrás salir hasta que pagues el último centavo. Nosotros ya sabemos, con el sacrificio de Jesús, que nadie puede pagar la deuda por sí mismo. Solamente Jesús ha podido hacerlo. Por tanto, ¿cómo voy a poder pagar la deuda? Es más, pensémoslo en una situación cotidiana. Si tú has sido encarcelado por deber una deuda enorme, económica, a alguien, ¿qué te hace pensar que en la cárcel lo vas a conseguir ganar ese dinero y pagarlo? Si precisamente en la cárcel no puedes tener esa disposición para trabajar y recibir ingresos. Y si lo haces, es básicamente para de algún modo tener ayudas internas dentro de la cárcel o un desarrollo semiprofesional, pero nada más.
En efecto, aquel que ha sido encarcelado por tener una deuda tan grande que no la puede solventar, en la cárcel menos lo va a poder hacer. Por tanto, va a estar encerrado para siempre. ¿Qué quiere decir, por tanto, este texto y esta conclusión del capítulo 12? Que antes de ir al juez, antes de ir al Señor, o mejor aún, antes incluso de que el Señor venga, matizando que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, soluciona tus deudas con tus hermanos. No tengas nada malo contra nadie. No vaya a ser que cuando vayas a juicio acabes en la cárcel y no puedas salir nunca. Y me gusta este contraste porque nos muestra la esencia de Jesús. La sección empieza: soy causa de división, pero concluye: arregla las cosas con tu hermano. Jesús causa división entre nosotros para que los unos y los otros seamos conscientes de cómo estamos delante de Dios y a partir de ahí trabajemos y solventemos nuestras relaciones, pidamos perdón, crezcamos y maduremos y de esta manera todos estemos bien delante de Dios. Que incluso aquellos que te han hecho daño piensen que tú no les estás devolviendo la misma moneda y que de esta manera se den cuenta de que tú tienes algo distinto a los demás, que tú tienes al Señor en tu vida. ¿Quién sabe? Quizá así ganarás a una persona un alma para Dios, aunque en verdad lo gana Él a través de ti. Jesucristo es quien nos está mostrando, por tanto, la importancia de determinar quiénes somos, nuestra identidad, y que de esa forma podamos andar conjuntamente como iglesia. Espero que estas inquietudes puedan calar en vuestros corazones, que podáis identificar vuestra situación delante de Dios, que veáis que siempre para una evolución hay momentos también de revolución y que debemos trabajar juntos, debemos solucionar nuestros problemas, nuestras heridas. Debemos entender también que el daño no es causa-efecto, sino sistémico.